Bienvenidos un día más a Economía Responsable de Inversiones. Hoy voy a hablar sobre el fondo de Vanguard de más de 20 años que me habéis hablado por el grupo de Telegram. En este vídeo voy a explicar de qué se compone un fondo de renta fija, qué tiene este fondo de Vanguard, cuál es su rentabilidad histórica, cómo funciona la renta fija y por último, conclusiones. Empezamos. Y empezamos viendo de qué se compone este fondo. Es un fondo a más de 20 años, o sea, es de bonos del Tesoro europeos a más de 20 años y que está en euros, ¿vale? ¿Qué tiene este fondo? Este fondo tiene deuda, como ya acabo de decir por el título propio del fondo de renta fija, tiene deuda a más de 20 años de europea. O sea, vemos aquí que tiene francesa, Austria, Bélgica, Francia, tiene España, tiene absolutamente de todo. He ordenado lo que tiene el fondo desde los intereses más altos, que es un 4% hasta 2060, hasta el que tiene menos, que incluso tiene un 0%. Lo que nos tenemos que quedar es que el cupón medio, el tipo de interés medio de todos estos bonos es un 2,2, que si quitamos las comisiones pues se queda en torno al 2% anual, lo que nos daría, si no se mueve el precio de los bonos, todos los años. ¿Qué sucede? Que cuando compramos un bono, y más sobre todo si es a largo plazo, los bonos, el precio de los bonos cambia. Y al cambiar el precio de los bonos, el fondo puede subir o bajar de valor. Lo vamos a ver de forma muy fácil con un ejemplo de letras del tesoro. Aquí estáis viendo letras del tesoro de España. ¿Veis, por ejemplo, una letra que se emitió con fecha hasta 2030, con vencimiento 2037 y quedaba un 0,8? ¿Qué pasa? Que esto nadie lo quiere ya porque los tipos de interés han subido. ¿Qué sucede? Que te lo dan con un descuento de un 74%. O sea, perdón, de un 26%, ¿vale? ¿Por qué? Porque los bonos a vencimiento siempre van a valer un 100%. Siempre van a valer un 100% a vencimiento. Entonces, ¿qué sucede? Que si tú tienes un bono que daba una rentabilidad de un 0,8, esto ya nadie lo quiere. El precio baja. Si el precio baja, ¿vale? Y vamos a ver aquí más adelante, cuando el precio de los bonos baja, tu fondo también baja, ¿vale? Tu fondo baja de valor. Entonces, tenemos que saber que el precio de estos bonos que veis aquí, que tiene el Vanguard, va cambiando de valor. Y eso lo vamos a ver también más adelante. Pero lo que quería explicaros aquí es eso, que los precios de bonos cambian y dependiendo del tipo de interés que tenga, pues sube o baja. Vemos aquí deuda pública de España a un 4,9 de interés a 2040. Claro, un 4,9 de interés a 2040 ahora lo quiere muchísima gente. ¿Por qué? Porque ya es difícil conseguir eso. Entonces, el precio está en un 118. O sea, tienes que pagar un 18% más si quieres este bono que está aquí. Por eso, el precio de los bonos va cambiando lo que tienes aquí dentro. Esto es fundamental para entender cualquier fondo de renta fija, ¿vale? Esto es fundamental, lo tenemos que entender sí o sí. ¿Qué tipo de deuda tiene? Pues mira, calidad crediticia muy alta, ¿vale? Triple A y doble A, o sea, calidad crediticia altísima. Vamos a seguir viendo más cosas de este fondo. Tiene a vencimiento, la estación de vencimientos, a más de 20 años y más de 30 años, ¿vale? Como hemos visto aquí en los bonos, tenemos a 2053, 2063, incluso 2086. O sea, tenemos 2120, ¿vale? Tenemos bonos a vencimientos altísimos, ¿vale? Vamos a ver ahora cómo se ha comportado la rentabilidad histórica de este fondo de Vanguard y vemos cómo desde el año 2008 la revalorización de este fondo ha sido altísima, ha llegado incluso a superar el 150%. ¿Vale? ¿Por qué supera el 150% y luego de repente baja muchísimo? O sea, pierde más de un 50% del valor en pues poco menos que 2 años. Pues bien, para eso hay que ver cómo se han comportado los tipos de interés en Europa, porque estamos hablando de Europa, ¿vale? Letras del Tesoro europeas. Entonces vamos aquí a cómo se han comportado los tipos de interés y vemos que es que desde el año 2000, el fondo lo vemos desde el año 2008, ¿vale? Pues desde el año 2000 este fondo ha estado comprando deuda a tipos de interés pues mínimo del 2,5, aquí del 2, pero incluso hasta el 5. Entonces todos estos años el fondo ha ido comprando deuda con tipos de interés altos.
¿Qué sucede de repente en 2008? Pues en 2008 ves la curva que baja muchísimo. Entonces ya sabemos que cuando baja mucho la deuda, los tipos de interés, el precio de los bonos que tú tenías más alto, que tú tenías aquí, sube. Al subir el precio de los bonos, sube tu rentabilidad. Por eso, durante todo este tiempo, ha ido creciendo este fondo, porque este fondo tenía deuda con tipos de interés muy altos y ya todo el mundo quería esa deuda, porque ya no la podía encontrar en el mercado. Y entonces, por eso, por ese motivo, este fondo ha ido subiendo y ha funcionado tan bien durante todos estos años anteriores. ¿Qué sucede en 2022? En 2022 lo que sucede es que este fondo se comporta, veis, fatal, se empieza a comportar, o sea, una bajada espectacular. O sea, baja en torno a un 60 y algo por ciento. ¿Por qué? Porque los tipos de interés empiezan a subir. Los tipos de interés empiezan a subir y este fondo se empieza a quedar atrás, empieza a perder valor. ¿Por qué? Porque tú tienes deuda en este fondo, tú tienes deuda al 0%, al 0%, al 0%, al 0%, 0,3, 0,50. Es todo esto baja, todo esto empieza a bajar de valor, todo lo que tienes aquí. Como los precios bajan, tu fondo también baja. Por ese motivo vemos una bajada muy drástica aquí, ¿vale? Vamos a seguir viendo datos de este fondo, cómo se ha ido comportando. Históricamente, desde 2008, si lo compraste ahí, tienes una rentabilidad total de un 55%, que es como un 3,3 o 3,4 anualizado. Aquí estáis viendo, si comprasteis el fondo hace 5 años, hubierais perdido un 41%. Si comprasteis el fondo hace 3 años, hubierais perdido un 40%. También quiero mostrar estos datos para deciros que la renta fija no es fija ni es segura. La renta fija tiene muchísimos riesgos. Invertir en renta fija puede ser exactamente igual de arriesgado que la renta variable, como estáis viendo en pantalla, ¿vale? Un fondo que se habla muchísimo de él, que ha perdido en 3 años un 40%. ¿Qué sucede? En los últimos 365 días, el fondo ha subido un 8,70. Sobre todo la subida drástica es aquí, en noviembre hasta enero. ¿Por qué en noviembre tiene una subida drástica este fondo y luego, sin embargo, no se comporta tan bien? Por expectativas, porque aquí ya se empezaba a hablar de, ojo que los tipos van a bajar. Y las expectativas mueven el mercado. Muchas veces esperamos a que ocurran los hechos en los mercados. No veas para invertir cuando el dato de empleo de Estados Unidos salga favorable. Bueno, si esperas a invertir a justo esa fecha, igual ya te has perdido toda la subida, o que también es menos arriesgado entre comillas, pero si esperamos a que ocurran los hechos, que es a lo que voy, y no nos adelantamos a los hechos, nos perdemos, por así decirlo, una fiesta muy importante. Porque si nos vamos, por ejemplo, si hubiéramos invertido en lugar del último año el 1 de enero de 2024, hubiéramos perdido con este fondo un 2,62. Por eso las fechas son muy importantes. Aquí estamos viendo cómo se ha comportado este fondo durante los últimos años. Veis que en 2023 tuvo una rentabilidad de un 8,80, 2022 menos 39,92, 2021 menos 9,82. O sea, es un fondo muy volátil. ¿Por qué es volátil? Porque tiene deuda a muy largo plazo. Cuanto más largo plazo sea la deuda, más volatilidad tiene un fondo de renta fija. Por eso los monetarios, cuando hemos visto gráficos de monetarios, que tenemos en el canal, ya sabéis, muchos vídeos, las gráficas son muy poco volátiles, son planas, hacia arriba, hacia abajo, pero es todo muy plano. Vamos a ver ahora los percentiles de este fondo. Realmente, claro, los percentiles son malísimos en general, porque lo estoy comparando con renta fija a largo plazo. Y como este es renta fija muy largo plazo, pues los percentiles son malísimos, pero en este caso sí que no haría mucho caso a esto. Ahora vamos a ver conclusiones finales. Entonces, si los tipos de interés siguen bajando, como se espera que bajen, eso aumentará la rentabilidad del fondo. ¿Por qué aumentará la rentabilidad del fondo? Por lo que he dicho, porque el precio de los bonos que tú tienes van a valer más, porque la gente ya no puede encontrar en el mercado tipos de interés tan altos, entonces cogerá los bonos que hay actuales y que hay de antes, pues tendrán más valor. El cupón, como hemos dicho, está al 2%. Si las perspectivas económicas son buenas, también aumentará la rentabilidad del fondo.
porque el diferencial de crédito de los bonos será menor. O sea, si todo va bien, España, Francia, la deuda que emiten estos países van a tener que pagar menos diferencial de crédito. Con lo cual, al tener que pagar menos diferencial de crédito, si todo va muy bien, pues lo que va a ocurrir es que los precios que tú tienes de los bonos también van a subir. Al subir el precio que tú tienes de los bonos, pues también la rentabilidad será mayor. Inflación, una bajada en la inflación como está ocurriendo, también aumenta la rentabilidad del precio de los bonos actuales. ¿Por qué sube el precio de los bonos actuales con una bajada en la inflación? Porque los inversores no exigen más a los gobiernos, ¿no? Si la inflación es baja, tú no puedes exigir, pues ahora págame más. Cuando la inflación es alta, los inversores sí que exigen más a los gobiernos y los gobiernos tienen que subir los tipos de interés. Vale, pero no todo es tan bonito y voy a poner 4 riesgos que tiene este fondo. El primero, aumento de la inflación esperada o real. Como he dicho antes, no hay que esperar a que ocurran las cosas. Si hay unas perspectivas de aumento de inflación, este fondo sufre. Y ya no os digo nada si hay aumento de la inflación real, ¿sabes? Ya no es que sea esperada. Perspectivas económicas negativas, lo que os he dicho antes. Imaginaos que todo cambia, porque la economía cambia constantemente. Y de repente hay perspectivas económicas negativas, porque los países cada vez, como ya sabéis, emiten más deuda y de repente ya no vas a subir un 2, sino que subes un 0,5. Entonces los inversores van a exigir más a los países y si exigen más a los países van a tener que pagar un tipo de interés más alto. Y si los países tienen que pagar un tipo de interés más alto, los bonos que tú ya tienes van a valer menos. Con lo cual esto también puede afectar de forma negativa. Tipos de interés altos durante un tiempo prolongado. Ahora vamos a ir a la gráfica de los tipos de interés que vimos anteriormente, que están aquí. Imaginaos que en lugar de bajar como esta curva de aquí, o como esta que veis aquí, bajan los tipos de interés de una forma muy plana, muy plana, muy plana. Pues este fondo no se va a comportar de esta forma que veis aquí. No se va a comportar así, ¿vale? Entonces, depende de cómo bajen los tipos de interés, este fondo se comportará de una forma o de otra. Por último, otra cosa que puede ocurrir es una bajada de la demanda. Ahora mismo, durante los últimos años, como los tipos de interés están muy altos, pues mucha gente, ya sabéis, está comprando fondos monetarios, fondos de renta fija, bonos. Todas estas compras de bonos hacen que los precios suban porque hay más demanda. ¿Qué sucede si todo empieza a bajar? Todo va bien, imaginaos si todo empieza a bajar. Pues que la demanda también va a bajar, porque yo porque voy a comprar un bono al 1%. O sea, pues igual no tiene sentido. Igual sí, igual no. Pero sí que es cierto que la demanda va a bajar sí o sí. No es lo mismo que te ofrezcan un 5% o un 6, incluso un 8%, a que te ofrezcan un 1 o un 2%. La demanda va a bajar. Si la demanda baja, el precio de tus bonos baja. Si el precio de tus bonos baja, entonces también baja la rentabilidad del fondo. Como siempre, esto no es un vídeo recomendando ni no recomendando este fondo de Vanguard. Yo os explico cómo funciona el fondo, de qué se compone, qué riesgos tiene, qué puede hacer que suba o que baje el fondo. Yo no tengo ni idea qué va a pasar, o sea, no tengo absolutamente ni idea porque para mí la renta fija es, y esto es algo muy personal, es este fondo de renta fija en concreto, este fondo, no todos, es igual de arriesgado que apostar por la renta variable. O sea, no veo una diferencia clara entre apostar por este fondo o apostar en renta variable. Si tienes este fondo, estás apostando porque la inflación no suba, que las perspectivas económicas sean buenas, que los tipos de interés se desplomen y que no vayan poco a poco y menos que le den por subir y que la demanda no baje. O sea, estás apostando por muchas variables y entonces es muy arriesgado. Creo que nadie te puede decir cómo va a funcionar este fondo. O sea, es muy complicado que alguien te diga, no, este fondo va a funcionar muy bien. Fijaos simplemente, y ya no quiero enrollarme mucho más, en el último año ha pasado, últimos 365 días, 8,70. 2024 menos 2,62. Este fondo es muy volátil pese a ser de renta fija porque la duración que tiene es altísima.
Como siempre, espero que este vídeo os haya gustado. Cualquier duda me la dejáis en el grupo de Telegram, ¿vale? Y yo siempre voy a intentar de responder en menos de 48 horas. También en este mismo vídeo, en comentarios, me lo dejáis y yo intentaré siempre, como digo, responder. Espero que este vídeo os haya servido y tengáis muy buen día.